Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Amigos de Maná, de nuevo aquí encontrándonos para aprender cosas bonitas de Dios, de la vida y aprender a vivir. Tal vez el objetivo de este programa es aprender a vivir. ¿Y cómo nos cuesta aprender a vivir? Es difícil aprender a vivir, pero bueno, con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Hoy quiero dedicar esta reflexión a alguien que amamos en la vida y que tal vez no valoramos suficientemente o poco sabemos de él, de esa persona. Y me motiva esta reflexión porque abro el periódico de mi ciudad en los avisos clasificados y me encuentro este pequeño aviso que dice: gracias Espíritu Santo por el favor recibido. Pero al ladito había otro aviso clasificado que decía: ¿dónde encontraré un buen abogado? Y estaba el número celular de un abogado. Y qué difícil es encontrar un buen abogado. Todos necesitamos a veces un abogado que sepa los pormenores de las leyes, que sepa sacarnos de dificultades, que nos ilumine qué hacer en ciertas situaciones. Pero ¿sabe usted, uniendo estas dos cosas que les digo, que nosotros los cristianos, nosotros los católicos, por fin tenemos un buen abogado que se llama Espíritu Santo? Por fin tenemos un buen abogado. Y es que en la Biblia, en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, se le dice al Espíritu Santo abogado, paráclito. Y cuando empezamos a leer el capítulo 14 de San Juan, encontramos que Jesús les dice a los discípulos: no se angustien ustedes, confíen en Dios y también confíen en mí. ¿Y por qué se sentirían angustiados los discípulos para que Jesús les diga: no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí? Quizás se sentían angustiados porque los discípulos se fueron dando cuenta que el ambiente era cada vez más adverso al camino del discipulado, lo que se llama en el mismo evangelio el mundo. El mundo era cada vez más adverso, más contradictor, y se notaba cada vez más el enfrentamiento entre Jesús y los del mundo, entre Jesús y los religiosos de su época. Pero en medio de este enfrentamiento y de esta tensión, Jesús comenzó a decirles a los discípulos que se iba. Me voy. Ya no voy a estar más con ustedes. Me voy para estar con el Padre. Y en medio de esta situación tensa, decirles que se va, los discípulos, yo creo que comenzaron a decir: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Recuerdan ustedes el Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme?
porque ellos eran gente sencilla, no muy culta, no muy rica, no eran los poderosos y estaban enfrentados a instituciones religiosas como el judaísmo y la clase sacerdotal instruida, fuerte, poderosa. Y estoy seguro que los discípulos comenzaron a decir, y entonces, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién me sacará de esta dificultad? Porque esto se está poniendo difícil. Pero además de que se está poniendo difícil, se va, lo hemos seguido, hemos estado con él, lo hemos querido, lo hemos valorado, hemos seguido sus palabras, hemos dejado familia, hemos dejado muchas cosas y ahora nos dice que se va. Y entonces, ¿qué va a pasar pues? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y Jesús les dice, no se angustien. Yo no sé si usted a veces se siente como los discípulos. Pareciera que la carga del mundo es más fuerte. Pareciera que la carga, la contraposición a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, es muy fuerte. En todos nuestros países latinoamericanos, cada vez se siente más la contraposición. Y en Estados Unidos y en Canadá, la lucha contra el evangelio, la lucha contra los principios del evangelio, la lucha contra la iglesia, el deseo de hacer quedar en ridículo la iglesia, los sacerdotes. Y uno dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pues Jesús les dice a los discípulos que no se angustien, porque les dice, les voy a dar un abogado, les voy a dar un defensor, les voy a dar a alguien que les va a ayudar. Lo llama Paráclito. No, Señor, no es ni paralítico, ni nada ni ninguna otra palabra extraña. Paráclito. Si errara esa palabra, Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? En el contexto de la época de Jesús significa el que defiende, un abogado al que no tiene quien lo defienda, al que no tiene con qué pagar un abogado de una oficina prestigiosa. Ese es el Paráclito, el que defiende a quien no tiene quien lo defienda. Y Jesús les dice a sus discípulos, tranquilos muchachos, tranquilos, que el mundo los está persiguiendo, pero yo les voy a enviar un abogado, un Paráclito. Tranquilos muchachos, que esto cada vez se está poniendo más difícil, que los atacan más, que los persiguen más, que hablan muy mal de ustedes. Tranquilos, yo les voy a enviar un abogado para que esté con ustedes, un abogado para que esté en ustedes, un abogado para que les recuerde mis palabras, unas palabras para que los haga mis testigos y les dé testimonio de mí. Un abogado para que ustedes reconozcan cuál es el pecado. Un abogado para que ustedes no estén solos y abandonados. Esa es la solución de Jesús a la persecución, a las situaciones difíciles y de confusión. Les voy a enviar un abogado. Así lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Yo le pediré al Padre que les envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. Palabra de Dios. San Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Dice, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. O sea que ¿quién lo va a enviar? El Padre. ¿Por petición de quién? Del Hijo de Jesús. O sea que cuando yo voy a pedir ese abogado debo decir, Jesús pide al Padre
el Espíritu abogado para mí. Pero dice Jesús que yo les enviaré otro defensor. Si dice que les va a enviar otro, es porque ellos ya han tenido uno. Yo les enviaré otro defensor. Quiere decir que ellos ya tienen uno, ya tienen un defensor. Jesús era el defensor de los discípulos. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 17 de San Juan dice: Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, pero yo los cuidé, yo los protegí, yo estuve con ellos? Entonces Jesús dice: yo fui un defensor, yo los cuidé, yo los protegí, yo fui buen pastor para ellos, yo hice que estuvieran bien, pero ahora les voy a enviar, o más bien le voy a pedir al Padre que les envíe otro defensor, el que los defiende de esos ataques. Es decir, el que, fíjense cómo nos va a defender. Dice: el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad. Ese es el defensor. Aquí verdad no es contraposición a mentira, sino que verdad significa la plenitud de la revelación traída por Jesús. Y cuando se dice Espíritu de verdad, es el Espíritu que irá llevando poco a poco a comprensión plena esa revelación total, plenificante, plenificadora, traída por Jesús. Él es el Espíritu de verdad. Pero ese Espíritu de verdad, dice, para que esté siempre con ustedes. Y más adelante dice, para que esté a su lado, permanezca en ustedes. Ese defensor estará con ustedes y en ustedes. Es decir, nos acompaña, va al lado, pero está también en. En significa metido en nosotros. En significa que se nos metió. En significa que está adentro de nosotros. O sea que ese Espíritu nos acompaña, pero está en nosotros. O sea que es una acción de defensa contra los ataques del mal, porque está con nosotros. Pero es también como una acción de fortalecimiento interior, porque está en nosotros, habita en nosotros. Y ese Espíritu, dice Jesús, permanecerá siempre en ustedes y con ustedes. Pero me gusta insistir aquí en la palabra siempre, siempre. Diga conmigo, siempre. Diga conmigo, siempre. Repita otra vez, siempre. Le pregunto, ¿cuánto estará el Espíritu con nosotros? Siempre. ¿Quién estará siempre con nosotros? El Espíritu. Y el Espíritu que estará siempre con nosotros es el Espíritu ¿qué? Defensor, abogado, paráclito, el que nos defiende. Ese Espíritu estará siempre en nosotros y con nosotros. Cuando uno escucha estas palabras de Jesús, dice: entonces no hay que tener miedo. Entonces no hay que vivir con miedo. Entonces hay que dejar de ese miedo de que el mal está avanzando. No, yo no vivo con ese miedo. Pues ¿acaso no tengo en mí el abogado, el paráclito, el defensor? El abogado no está en mí. Algunos han traducido aquí consolador, Espíritu consolador. Pues después de lo que yo he leído y he visto por ahí, me da la impresión de que no es del todo exacto decir consolador. Es más como, porque es que consolar es como sobar, como decir, tranquilo, tranquilo. En cambio, defender es una posición de dar ideas, es una posición de ataque. Defender, el Espíritu que nos defiende. Entonces es más de darnos ideas, de argumentos para el mundo de hoy. Cuando usted sienta que no tiene, que le está su nieto atacando su fe y usted no sabe cómo defenderse, diga: Espíritu Santo,
Paráclito, abogado, defensor, ayúdame. Cuando usted sienta que un compañero en la universidad, en el colegio, con ideas le está quitando su fe y que usted no tiene argumentos y que usted se está dejando ahí involucrar, diga: Espíritu Santo, ven. Espíritu Paráclito, ven. Dame ideas para poder defender, para poderme defender. No es un ataque, pero para poderme enfrentar. Cuando usted sienta que aún en su casa, hasta su esposo o su esposa ponen en duda su fe, sus creencias, usted diga: no, Espíritu Santo, ven, sé mi abogado, sé mi Paráclito, ayúdame, habita en mí, Espíritu Santo. Es que todos los días nos toca dar razón de esta fe. Todos los días nos toca pelear, porque todos los días nos atacan en la fe. Todos los días. Por lo tanto, uno debería decir todos los días: Espíritu Santo, ven a defenderme. Espíritu Santo, mora en mí. Pero hermanos, sí les voy a decir una cosa. Aquí dice siempre, siempre, siempre. ¿Dice qué? Siempre. Repita conmigo. Siempre. ¿Dice qué? Siempre. Siempre es, le pregunto, ¿mañana? Sí, Padre. ¿Y pasado mañana? Sí. ¿Y aunque yo haya pecado? Sí. ¿Y aunque yo no crea mucho? Sí. ¿Y dentro de 8 días? Sí, Padre. ¿Y dentro de un mes? ¿Qué? Sí, Padre. El Espíritu estará siempre en nosotros. No depende del clima. No depende que salga el informe meteorológico y digan hoy va a llover, entonces el Espíritu Santo diga: no, yo no voy a salir hoy, qué frío. No, es que está en nosotros, y a donde nosotros vamos, Él va, y a donde nosotros lleguemos, Él llega. Espíritu Santo, abogado defensor. Por eso he titulado esta reflexión: por fin un buen abogado. Bueno, hay un canto de los grupos de oración que dice así. Yo lo voy a cantar. Yo no canto, pero decía así. A mí me gustaba tanto. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Jesús es nuestro abogado, y Jesús nos ha dado el Espíritu que es nuestro abogado, y por eso nunca está ocupado. No hay que pedirle cita, porque a todos los abogados hay que pedirle cita. Lo atiendo dentro de 20 días. El 10% de lo que le den me lo dan. No, este abogado no cobra. Este abogado es gratuito. Se llama Espíritu Santo, Paráclito, abogado, defensor. ¿Y sabe qué? Nunca pierde un pleito. Todos los gana. Porque ese Espíritu habita en nosotros y nos fortalece interiormente y está interiormente entre nosotros. Terminemos nuestra reflexión de hoy orando. Y si usted puede levantar un poco sus manos y decir conmigo: Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh Jesús, suplícale al Padre que me regale el Espíritu abogado, el Espíritu Paráclito, el Espíritu defensor. Padre, Padre celestial, Padre bueno, Padre Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, regálame ese Espíritu Paráclito. En nombre de tu Hijo Jesucristo, dame el Espíritu Santo. Ya lo tengo por los sacramentos, por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía.
Pero Espíritu Santo, yo necesito más de ti, porque me está tocando vivir situaciones duras, difíciles, de enfrentamiento, de tensión. Me siento atacado, atacada en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, que no creen que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que los curas esto, que los curas lo otro. Espíritu Santo, dame esa fuerza. Espíritu Santo, dame esa alegría. Espíritu Santo, sé tú mi abogado, mi defensor, mi intercesor. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, habita en mí. Espíritu Santo, trabaja en mí. Espíritu Santo, realiza una obra en mí. Amén. No se necesitan cosas raras, es tener la certeza de que el Espíritu de Dios está en nosotros y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa Maná. Les ha acompañado el Padre John Mario, sacerdote eudista. Si desea conocer más de estas reflexiones Maná, puede dirigirse a mi página web www.padrejohnmario.com y ahí hay otras reflexiones. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz y recuerde, usted y yo tenemos un abogado siempre, siempre, siempre. Repítaselo, siempre, siempre, siempre. Ese abogado estará siempre en mí, estará siempre en ti. Alabado sea Jesucristo. ¡Ay, ay, ay! Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Oh, oh, oh. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.